días a todos, una vez más a nuestro programa Manu Be Water, y hoy, como veis, os he traído a un barco. Ya no está en uso. Aquí se supone que sería el cajero automático donde la gente sacaba dinero antes. Pero ahora, como podéis ver, está completamente vacío. Todo tiene una fórmula. Hemos estado toda la semana leyendo libros, como ya os he dicho antes, y viendo vídeos. Y hemos llegado a la conclusión de que existe una fórmula para la vida. Así que nosotros, una vez más, os las vamos a enseñar y vamos a intentar que esta información pues la conozca más gente y no solo nosotros. Avance. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues todo lo que os vamos a explicar ahora no es nuestro, no lo hemos cosechado nosotros, ¿vale? Seguimos diciéndoos lo mismo. Nosotros estamos aquí simplemente para mostraros lo que vemos que gente que ha estudiado pues lo ha demostrado con teorías o con muchísimos estudios. Bueno, vamos al grano. La fórmula de la vida, ¿no? Aquí tenemos la vida, V, que sería igual a dos factores. Primero sería el conocimiento y el segundo factor sería la experiencia. ¿Vale? Estos dos sumados dan un valor a nuestra vida. Pero hay un dato que se nos escapa y es el valor exponencial. Y el valor exponencial es el que multiplica esta fórmula. Y el valor es la actitud. La actitud, ¿vale? Cuando estaba leyendo esto y lo estaba viendo los vídeos también, visualizándolos, yo esto no lo sabía. Porque esto parece que todo el mundo lo sabe, pero al fin y al cabo no nos damos cuenta que lo más importante es la actitud. Porque cuántas veces habéis encontrado muchísima gente que tiene unos conocimientos súper elevados, ¿vale? Tiene una experiencia de vida súper elevada, ¿vale? Pero de actitud, vamos, es más soso que pegarle a un padre, o es un tío súper agrio, o no tiene skills con la gente. ¿Y cuál es el balance de esa persona para nosotros? Negativo, ¿vale? Ahora puede darse otra hipótesis. Podemos encontrar una persona con muy poco conocimiento, ¿vale? Con muy poca experiencia, ¿vale? Y con muchísima actitud. Cuidado, peligro. Nosotros estamos rozando esto, el canal Be Water, pero vamos a intentar que todo lo que hagamos esté basado en gente que lo haya estudiado antes. Entonces, no es cosecha nuestra. Si tú no tienes conocimiento y tampoco tienes experiencia, pero te quieres comer el mundo, ese es el punto de partida. Ese es el punto número 1, ¿vale? Estás en la escala 0, pero con actitud. Y seguramente que con esa actitud te lleve a tener el conocimiento elevado y la experiencia elevada, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos una persona average? Conocimiento medio, experiencia media y actitud media. El conocimiento creen que es el que necesitan y no tienen tiempo para encontrar a lo mejor no sé, información en libros o vídeos, documentales, y no sé, invierten el tiempo en otra cosa. Luego tampoco tienen mucha experiencia porque no son constantes. Son personas que tienen los puntos y sus emociones y picos pues no demasiado constantes, entonces se mantienen un baremo medio. Y la actitud es media, bueno, son aceptados por la sociedad, tienen sus picos altos, bajos, y una persona normal, 97% de la población. Vale, ahora vamos a donde nosotros queremos llegar, ¿vale? Y a donde tenemos que analizar y entrenar nuestra actitud y nuestra mente todos los días.
Nosotros queremos llegar a tener un conocimiento elevado y para eso vamos a tener que empezar a leer, a ver vídeos, documentación, a absorber información, ¿vale? Esa información, a medida que vayamos avanzando en el tiempo, nos dará una experiencia, nos dará un respaldo a la hora de poder transmitir algo. Es la garantía, es la garantía. Y la actitud es la pieza clave que va a elevar esta fórmula al máximo. Y esta es la que tenemos que entrenar, señores. Esta es la que tenemos que entrenar todos los días, todos los días. Bueno, señores, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a los 109 subscribers por seguir aguantándonos una vez más. Buena actitud, no tires la toalla, be focus y como siempre digo, pero esta vez lo va a decir Andrés. Be water. ...12 del 8 de agosto de 2017 nos hemos currado el vídeo de la actitud. Mira la fórmula, mira si tenemos actitud, que se nos cierran los putos ojos y estamos aquí igual. Dándolo todo. Ahí, aquí. Dándolo todo. Hace 3 segundos estábamos en un sofá sin saber qué cojones decir o hacer, no sé qué. Ahora acabamos de hacer el vídeo. Hemos hecho el vídeo y como perfeccionistas que somos, no nos convence. Pero la acción supera la perfección. Perfecto. Toma 1 del vídeo acabada.